Buenas noches, amigos de la noche. Eduardo, buenas noches, desde Paso de los Toros. María Lucía, buenas noches. Robert, buenas noches. Gregorio Vidal, buenas noches. Gracias por estar ahí. Johnny, vamos arriba, Cuchilla Alta. Johnny Fernández. Vamos poco a poco a llenar en la sala. No voy a repetir lo que les digo siempre. Ahí en el fondo tienen el refrigerador. Agarran lo que quieren y se van acomodando. Tengo un problemita con él, como siempre. Pero bueno, vamos a ver si me ordeno. Y ya arrancamos. Eduardo, buenas noches. Yo hago estos movimientos para fijarme bien cómo está. Hoy tengo un programa bastante difícil. A ver, vamos a hacer una introducción al programa de hoy. Quedaría pendiente, primero, antes que nada, Gabriel Pereira dijo la verdad. Y Hackenberg también dijeron la verdad. O sea que los dos tienden. Es muy difícil que en versiones contradictorias los dos hayan dicho la verdad. La dijeron. Porque Talvi renunció o se fue, o porque ustedes quieran. Va a seguir, bueno, es un trámite nada más. Pero no se va nada más que por razones que entenderá el presidente de la República y el propio Talvi. Eso es otra historia. El problema que se plantea acá es que a 102 días de asumir un gobierno, salvo por algo muy grave, un ministro tiene que irse o renunciar. No es bueno. Y no, en cualquier otro momento hubiera pasado así como un incidente más de la política, nada importante. Pero el Uruguay no está, como el mundo entero, no está en las mejores condiciones. Hay que tener una claridad pero muy seria para ubicarse en este momento histórico que vive el país. No es solo por la pandemia, por la situación económica, sino porque quedan 4 años y medio para las próximas elecciones. Si Talvi renuncia porque le molestó algo del gobierno, esto es normal, es el que manda del presidente. Él hizo unas declaraciones y acá, esto quiero que quede bien claro de mi parte.
más o menos dio a entender que Venezuela no es una dictadura. Digo más o menos porque siempre hay un campo ahí. Argumento esto porque la visión que tiene es que hay que colaborar para la salida democrática en Venezuela. Esto es en este momento un verso. Ya es tarde. Esa fue la tesis del Frente Amplio, la de Nino Noboa, que salió a decir esto es lo mismo que nosotros hacemos. Y si un ministro hace en un tema que es importante, que es la relación con otro país, y genera una discusión interna, no sé cuántos uruguayos consideran que Venezuela no es una dictadura, pero me inclino a pensar que la mayoría de los uruguayos cree que en Venezuela hay una dictadura. Jorge Robinsky dice que hay una dictadura cívico-militar. Listo, nada de entre comas, y que lesiones, y que lo que va viene, y que lo que ustedes quieran decir. Es una dictadura cívico-militar. No lo digo yo, lo dicen los propios venezolanos. Ah, ¿cómo lo dicen? Y bueno, lo dicen. Es una neodictadura, no es una dictadura como en los años 70. Pero principios elementales como la división de poderes no existen en Venezuela. Igual no es el tema central. Hoy vamos a hablar con un uruguayo joven que emigró, se vino para los Estados Unidos, y es algo que yo tenía pendiente hace tiempo. Yo nunca fui a Cuba, nunca fui. Pude haber ido, pero nunca fui. No sé por qué. Yo vivo, es decir, como turista Cuba no me interesa. Yo vivo en un lugar turístico, ¿no? ¿Qué me podía ofrecer Cuba? Bueno, Cuba lo que me podía ofrecer era una visión, un turismo ideológico, como muy bien lo definió el escritor Pilati, el escritor uruguayo que vive acá en Estados Unidos, que también está casado con una cubana, y que definió como el turismo ideológico. Gente que iba a Cuba a confirmar que Cuba era un paraíso. Unos confirmaban y otros no. Había dos visiones, porque depende de lo que uno pretende. Tiene que ser una sociedad casi perfecta. Cuba no es ninguna sociedad casi perfecta, como no es ninguna, como no es Estados Unidos. No quiero, cuando yo estoy hablando de Cuba no quiero hablar de Estados Unidos, cuando hablo de Estados Unidos no quiero hablar de Cuba, pero en este caso hay que dejar bien claro que Cuba y Estados Unidos tienen una trayectoria tremenda. Desde la independencia de Cuba, Estados Unidos ha tenido que ver con ese país, directa o indirectamente. Hace 61 años que gobiernan los Castro, 61 años, mucho tiempo, pero muchísimo tiempo, 61 años, ¿ustedes se dan cuenta de lo que es? Mucho tiempo. Entonces, en lo personal, este tema lo he tratado muy pocas veces, porque no va a haber cambios importantes en Cuba mientras yo viva. No va a haber. Y si hay, seguirá el camino. Cuba, creo, si no me equivoco, como máximo 5 años de democracia en toda su historia independiente. 5 años, máximo. El castrismo llega al poder, digo castrismo porque primero fue un movimiento político, luego Fidel Castro se hizo marxista-leninista, luego dejó de ser marxista-leninista para ser martiniano, algo así parecido, y ahora es el castrismo. No hay que asustarse, es así. ¿Cuál es el problema? No suena mal. No es un régimen, es un país gobernado por un partido comunista como China, como Corea del Norte, como Vietnam, que tiene una impronta de la familia Castro, es decir, los hermanos Castro, ¿no? Más que la familia. Raúl Castro tiene 88 años. 88 años tiene Raúl Castro. Se ve que el poder es una cosa linda, hermosa, porque 88 años, 61 ahí al frente, es bastante. Esta conversación mía puede ser que enoje a muchos, pero hace mucho tiempo que yo insinúo estas cosas y las quería hablar. Las quiero hablar, pero no yo porque de pronto se puede pensar que pierdo objetividad. No la pierdo, porque más allá de que lo que yo puedo decir puede ser verdad o no, interpretada como se quiera, trato de ser objetivo. Hay una cantidad de cosas que se pueden
reivindicar, pero hay una cantidad de cosas que chocan en los ojos y revientan. Y no quería comparar a Estados Unidos ni a Cuba. Hoy voy a hablar de Cuba, vamos a hablar de Cuba y de Estados Unidos, pero no lo voy a hacer yo, lo va a hacer Iván Colina. Iván Colina salió de Uruguay, y bueno, eso lo vamos a hablar con él. Lo vamos a hablar con él, que él es invitado. Al final, con todo, voy a dar mi opinión, ¿no? Hay cachorro que chichi Robert, que Robert vive en Santana de Livramento, entonces en vez de decirle Pancho le dicen los argentinos, nosotros le decíamos Frankfurter, pero bueno, está. Hola Jorge, me dice María Rodríguez, mi amiga de Nueva York. A mí me metieron acá algo, tengo que arreglar, perfecto. Tengo que llamar a Iván, ¿no? Respondiendo a Johnny, mira, hay una etiqueta negra, Johnny Walker etiqueta negra, y queda un poquito de hielo y alcanza. Jameson, por favor, vino a tomar whisky, vamos a tomar whisky bueno. Mariana Rodríguez, Marianita, mi productora, que ya está preparando una nota espectacular. Creo que estaba en un puesto donde no tenía mucha visibilidad. Está hablando de lo que está comiendo. Eduardo Aguirre, los Castro están desde que nací, 1959, 1 de enero de 1959. Feliz viernes, Gladysita. Gladys Santini, un beso a Navila. Nancy Rivara, hola, buenas noches. Bueno, ya están, a ver cuánto va. Hay mucha gente ya. Bien, voy a entrar de lleno en este tema. Voy a llamar esto, perdonen, no es muy profesional, pero es lo que tengo. Vamos a llamar a Iván Colina. Vamos a llamar a Iván Colina por teléfono y vamos a decirle que esto es lo que quiero ver. Ahí está llamando. Iván, qué bien, se te ve. Se te ve muy bien. Sí, se te ve bien. Yo tengo que hacer una magia acá, una magia muy especial. Para que esto sea completo. Y vamos a pasarte para que todos los que están del otro lado vean a Iván Colina. Ahí está. Fíjate, la magia. No sé por qué sale Sergio Borsi abajo, pero esto ya no lo puedo arreglar, creo que no. O sí, capaz que lo arreglo así. Vamos a hacer de esta manera. Vamos a pasar acá y ahí está. Iván Colina, señora, le presento. ¿Qué edad tienes, Iván? ¿Qué edad tienes? ¿Me escuchas? ¿Qué edad tienes? ¿Cómo puedo hacer para verte acá? Porque no te encuentro en Facebook. ¿En Facebook no me encuentras? Estoy en tu página y no... En vivo, estoy bien. Espera un segundito porque está en la página. Espera que no abrí la página todavía. Espera que no abrí la página. Vamos, la página no la abrí. Me puse a hablar algunas cosas y me olvidé de la página. Vamos a ver acá. Perdonen que esto ya está Iván ahí, ustedes lo están viendo. Vamos a conversar, vamos acá. Vamos a abrir la página. Vamos a compartirla. Hay cantidad de gente esperando ahí, Ahí está en la página. Va a demorar unos segundos. Va a demorar unos segundos. Y ahí va a tener todo. Bueno, te paso el dato que tu madre está viendo el programa. Ya que sabes, trata de ponerte nervioso, porque tu madre... Hay unos cuantos que no están mirando. Sí, hay varias fieras que nos van a crucificar a ti y a mí, a los dos. Porque yo te voy a apoyar, aclaremos, ¿no? Que en algunas cosas, no te voy a apoyar nada. ¿Qué te tengo por ejemplo? Muy bien, Iván Colina, ¿cuántos años tienes? Hay que aclarar algo primero. Hoy el programa va a ser cuarentena para mayores de 38, porque tengo 38. No seas tan estricto, Iván, te pido por favor. Dale un margen. 39 la semana que viene. 39 años la semana que viene, es muy joven. 39 la semana que viene. Mire, espera que me están llamando, me están saludando de Melo. La señora Mariela Cabrera. Buenas noches, señora. Irina.
Irina es tu hermana, si no me equivoco. Sí. Ahí está, viene ahí, saluda. No me escuchan nunca, pero hoy está el hermano, va. Bien, 39 años va a cumplir, vamos a ser estrictos con el tiempo. ¿Cuándo te fuiste de Uruguay, Iván? En el 2002, en marzo 18 del años. 2002. 18 años. No, tenía 20 años. No, cuando me vine. pasaron 18 años. No, pasaron sí, 18 años. 20 años 18 y era... medio. ¿Por qué te viniste? Sí, por lo mismo que la gran mayoría, ¿no? No había futuro en el Uruguay y no quedó otra que buscarla en otro lado. No había futuro. No. ¿Y por qué Estados Y no Unidos? no porque no lo buscamos, sino porque no había. Era bien clarito, no había oportunidad. En Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos? Porque fue el lugar que se nos dio. Teníamos familia acá y fue Estados Unidos como pudo haber sido España o cualquier otro país, pero bueno, a nosotros se nos dio la oportunidad para venir para acá, ¿no? Para Estados Unidos. ¿Cómo es la vida del emigrante uruguayo que viene para acá y tiene que iniciar una vida? Eras muy joven, jugaba a tu favor, pero no tan joven porque, si no me equivoco, tenías una hija ya, Sí. ¿sí? No sé si estabas casado, Sí, te habías claro. divorciado. O sea que, ¿cómo fueron los comienzos? Y siempre es difícil, ¿no? Cuando vas a vivir a otro país que no hablan tu idioma, no tenés papeles tampoco, porque la mayoría de los que vinimos acá, cuando llegamos, no teníamos papeles. Había que hacer lo que se podía, no daba para elegir. Y bueno, y siempre con eso, de estar en un país que no es el tuyo y con el tema de los papeles, con el miedo de que te pueden deportar en cualquier momento y nada, tener que volver para el Uruguay con una mano atrás y otra adelante. ¿Y te fue bien? Sí, yo puedo decir que sí. Digo, comparado con mucha gente, a mucha gente le tocó más difícil que a mí, pero tuve la suerte de poder conseguir papeles. Y bueno, una vez que tenés papeles ya todo se hace más fácil. Te quitas muchos miedos de arriba. Bueno, una aclaración que quiero porque le di cierto suspenso, no tiene sentido. Iván Colina es sobrino mío, es hijo de Sara Robinsky, mi hermana. Es sobrino, ¿no? Tengo la suerte de tener... No nos vemos nunca, pero aunque les parezca mentira, tenemos contacto. Y con Iván porque me preocupa... Siempre Iván tiene un tema que a mí me interesa, lo mismo que Sara, ¿no? Que mi hermana. Mi hermana está en Uruguay ahora. Bueno, mira quién está acá. Está Glory Peña, es una cubana que tú conoces muy bien. Glory Peña es la esposa de Iván, cubana, nacida en Cuba. ¿En qué lugar de Cuba nació Glory? En Las Tunas, en Oriente. El pueblo se llama Puerto Padre. Puerto Padre, es un lugar aislado, es un lugar pequeño. Un pueblito de Oriente, es como, por ejemplo, ¿cómo te puedo decir? Como vivir nacer en el medio del campo en Uruguay. Pueblitos. En Vichadero, por ejemplo. Vichadero, un pueblo chico. Sí, pueblito chico. ¿Cuándo la conociste a Glory? En el 2006 más o menos. Sí, como a fines del 2006. Pero estamos juntos desde abril del 2008. Ya bastante tiempo, ¿no? 12 años, mucho tiempo. Sí, 12 años. ¿Se casaron en el 2008 o no? No, nosotros sí no estamos casados legalmente. No, perdón, está mal lo que te pregunté. Que casado no es lo importante. Tienen 2 hijos, ¿no? Sí. Ok, tienen 2 Liam de hijos. 5 y Mía de 9. Hablé como un anciano que soy, lo reconozco. Casado, ¿cuál es el tema? 12 años que iban juntos. ¿Sabes que estoy tratando de conectarme en Facebook y no te encuentro todavía? No soy muy... No entiendo por qué. Pide a Glory que te ubique.
Estoy en tu página de Facebook y no encuentro. Estás en mi página, no me encuentra. Entra en mi página, es lo que está arriba de todo, en la página, no en el muro. En la página es lo que está primero, lo que está más arriba de todo. En el arranque, ahí está. Yo aquí lo tengo, lo primero. Ahí está. Sí, sí, lo estoy apretando y no me están dando. Tienes dos alternativas. Me encuentras y se termina. Si no, se termina la entrevista. Está bien, estoy acá igual. Estoy viendo en vivo, en directo, de todas formas. ¿Me estás viendo ahora? Sí. No estoy viendo, no lo encontré, pero bueno, igual. Pero Irina y Sara te están viendo. Glory te está viendo, creo, ¿no? ¿Glory está cerca tuyo ahí, no? No, ellos están en Miami, yo estoy en Tijuana. Ok. Él vive cerca de Tampa, para que se ubique. Digo el lugar donde vive exactamente, pero cerca de Tampa, que es un lugar precioso de la Florida, pero al norte. No es, ni siquiera tiene el mismo clima acá de Miami. Pero la conociste en Miami, porque viviste acá mucho tiempo, en Miami. Sí, yo viví en Miami hasta el año 2016. Todavía vamos, prácticamente vivimos mitad en Miami y mitad acá en Clearwater. Pero la casa sí es acá en Clearwater. A ver, déjame ver una cosa. Daniel, que me está controlando, ¿estoy bien o soy yo el que tiene el problema técnico? Todo está bien, me dice Daniel, está todo bien. No sé cuál es el problema que tienes tú, Iván. Muy bien. ¿Cuánto tiempo hacía que Glory y sus padres vinieron juntos, ¿no? Había llegado de Cuba a Estados Unidos? El mismo mes que llegué yo, en el 2002, en marzo del 2002. Llegamos juntos prácticamente. ¿Y qué edad tiene ella? ¿Qué edad tenía en marzo del 2002? Cuando vino creo que todavía tenía 15 años. 15 años es lo suficiente. Es lo suficiente como para tener clara la memoria de sus primeros 15 años, más o menos como fueron, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué se vinieron ellos a Estados Unidos? Por lo mismo, yo creo que por lo mismo que todas las personas cuando migran, ¿no? Buscan un mejor futuro principalmente los padres buscando un mejor futuro para los hijos. Me detengo acá. Ellos también se vinieron porque ellos ganaron la lotería de visa. Entonces, bueno, fue un poco más fácil para ellos poder venir para acá. Tienes que darle me gusta a lo que ves en pantalla mío. Si no eres seguidor se complica la cosa. Estoy viendo acá que me están dirigiendo para que puedas ver. Glory me dice que no, si Glory tampoco me está viendo, por lo que veo acá. Pero ella está metida acá porque me escribió. Irina me escribió y Sara me escribieron. Así que tendrían que estar viendo. Bien, más o menos para introducir acá, podemos hablar de varias cosas. Está claro, los dos eran inmigrantes económicos. Esto es muy importante preguntarte porque la mayoría de la audiencia que tenemos en este momento es uruguaya. Y la mayoría de la audiencia que tenemos en este momento, la mitad por lo menos, tiene una visión de Cuba diferente a la otra mitad. En términos generales. Y esto es lo más importante. Es decir, no podemos adjudicarle ningún adjetivo a Glory. Glory se fue de Cuba, para que quede claro el concepto, buscó nuevos horizontes, como tú, o sea, en la misma. Ella cubana y tú uruguaya. No te preocupes que estás hablando bien, Estoy reafirmando algunos conceptos que van a ser clave para muchas cosas de las que vamos a hablar. Nada más que eso. Glory me dice que te está viendo, así que ella te ve, perfecto. ¿Y a ella le fue bien? ¿A ti te fue bien? ¿Y a ella? También, ella fue un poco diferente porque ella ya tenía familia acá. Pero sí, ella estudió acá, bueno, se graduó de high school, lo que es el liceo, y también entró a la universidad.
Y yo considero que en este país cualquiera que viene con ganas de trabajar y salir adelante lo consigue. Es muy difícil que no te vaya bien, si, a menos que no la busques, ¿no? En general, si no laburas no puedes vivir acá. Sí, si no la... Te cuento una anécdota. Trabajo hay para todo el mundo y cualquiera que trabaje puede vivir bien acá, porque hay que decirlo, el nivel de vida de este país es mejor que en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Es más fácil, digamos. Pero bueno, hay que trabajar, hay que venir con ganas. Te cuento algo que no sé si te lo conté alguna vez. Yo me vine acá, me vino un bajón en el Uruguay, te lo he contado varias veces, pero te lo cuento a ti, que no sé si lo sabes. Me calenté, que normal en mí, y me vine. ¿Tá? Estaba Nadia viviendo acá, tu prima, vivía acá en los Estados Unidos, le iba bien y dije, está. Yo tenía 56 años, ¿no? Y dije, está bien. Me voy allá, garroneo a mi hija y soy un jubilado joven. Pero al poco tiempo, muy poco tiempo, me di cuenta que en Estados Unidos no se puede vivir sin trabajar. Eso por eso que reafirmo el concepto tuyo, no se puede vivir sin trabajar. Si trabaja puede resolver las cosas, pero si no trabaja se complicó la mano, se complicó muy feo. Sí, es verdad. Bien, ¿cómo es un matrimonio entre un uruguayo y una... No entremos en los detalles íntimos, por favor. ¿Cómo es una relación entre dos culturas totalmente diferentes? Una cubana y un uruguayo. Es decir, si yo me ubico en Uruguay y me ubico en Cuba, veo que hay diferencias muy claras entre las dos culturas. ¿Cómo se logró, aparte de enamorarse, pero cómo lograron acoplar las dos culturas? ¿Uno se dio o se dieron los dos? No, yo creo que los dos aprendemos un poco de cada cultura, ¿no? Y creo que eso es lo lindo también cuando, no solo en el matrimonio, sino también en este país, conocer gente de muchos países y aprender un poco de cada cultura, aprender a tratar también con la gente, porque a veces uno cuando viene de su país como que quiere imponer un poco las costumbres y las formas y todo de nuestros países, pero bueno, acá uno se acostumbra a ser un poco más neutro y aprender a tratar con todo el mundo igual, ¿no? Y es lindo porque, como te digo, a mí me tocó, bueno, tener mi mujer que es cubana y bueno, me tocó prácticamente aprender otra cultura que sí, completamente diferente. Y nada, pero tuve la suerte de ahora, tengo dos familias ahora, tengo mi familia de Uruguay y tengo mi familia en Cuba. Y tengo la suerte de esto, de poder tener dos lugares, digamos, otra patria, digamos. Porque a Cuba yo hoy en día la quiero tanto como la quiero al Uruguay, digamos, porque la mitad de mi familia vive allá. Tengo tíos, primos, amigos, ahijados. Los extraño igual que extraño a mi familia en Uruguay. Y me encanta ir a Cuba porque para mí Cuba es muy especial, me encanta. Especialmente el pueblito donde vivía mi mujer, Puerto Padre. ¿Cuántas veces fuiste a Cuba? Muchas. Cuba, muchas. La primera vez que fui a Cuba fue en mayo del 2009. Después de ahí, prácticamente, yo creo que casi todos los años. Algún año me lo he salteado, pero creo que prácticamente todos los años. La última vez que estuve en Cuba fue en diciembre del año pasado. Glory, ¿cómo ve a Cuba, Glory? No tú, después hablamos de cómo lo ves tú. Glory, ella es cubana. A los 15 años se vino para los Estados Unidos. Quiera tanto a Cuba como tú, o quizás más, porque es cubana. Pero ¿cómo la ve a Cuba? ¿Se plantea comparar este país, que es la primer potencia económica y militar del mundo, y Cuba, que es una isla que está a 160 kilómetros de Estados Unidos? Es decir, un país pobre, porque
En realidad no es un país rico, es un país pobre. ¿Cómo ella compara o acepta cada una de las realidades que tiene? Porque son dos visiones totalmente distintas. Sí, es que lo que pasa es que es difícil porque es completamente diferente, ¿no? Yo creo que, y lo he visto mucho, es ridículo, por ejemplo, cuando hay gente acá que quieren comparar la situación de acá con la de Cuba o cualquier otro país, ¿no? Yo creo que ella entiende bien lo que es la situación en Cuba y nada, y la acepta como es y lo que le preocupa a ella es su familia en Cuba y tratar de apoyarnos en lo que puedan y visitarlos cuanto más seguido posible, como todos. Pero comparar Estados Unidos con Cuba creo que no se puede, ¿no? Porque son dos realidades completamente diferentes. Aunque están cerca, ¿no? Pero Están al lado. sí, pero no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Son gobiernos completamente diferentes, economías diferentes, completamente diferentes, no hay punto de comparación ahí, no se puede. Pero claro que ella, como todo, está de acuerdo con algunas cosas y en desacuerdo con muchas, ¿no? ¿Coinciden ustedes sobre Cuba? Porque se han ido muchas veces y estás casado y tienes una familia, una cubana y una familia en Cuba que la reconoce como tuya, que es correcto. ¿Coinciden o tienen diferencias cuando conversan estos temas? No, yo creo que conseguimos bastante. También yo creo que el tema es, la gente tiene que ser un poco más abierta cuando vas a analizar la situación en un país, ¿no? No todo es color de rosas y tampoco todo es un infierno, como en Uruguay hablas con mucha gente y te dice que Cuba es el paraíso en la tierra y hablas con muchos cubanos y te dicen que Cuba es el infierno. Yo creo que ni una ni la otra, ¿no? Es un país como cualquier otro. Tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Hay cosas que a mí me gustan de Cuba y hay muchas que no me gustan y que yo no pensaba que eran así, que me tocó verlas, ¿no? Pero de todas formas, yo creo que a Cuba hay que verlo como cualquier otro país, un país como el Uruguay, digamos. Un país que está dividido, hay gente que está a favor del gobierno, gente que está en contra, y nada, es un país como cualquier otro. No es el peor, no es el mejor. Creo que hay que sacarse un poco digamos, el fanatismo o la camiseta, como le decimos en Uruguay, y también hay que ver la realidad con tus propios ojos, ¿no? Muchas veces para darte cuenta de las cosas, porque a veces creemos que por leer o por ver noticias o cosas creemos que sabemos todo y a veces no es así. Iván, una pregunta antes que estabas entrando en el tema central. Estuviste hasta los 20 años. La familia Colina Rovinsky, que es la tuya, al tener una parte Rovinsky, una familia tremendamente politizada, ¿no? Vamos a aclarar esto porque mis hermanos tenemos más o menos el mismo tronco, aunque tengamos diferencias, somos una familia muy politizada, a todos los niveles, estén en Andorra, estén en Paraguay, estén en Venezuela, estén en Estados Unidos, tenemos desparramados por todo el mundo, parientes, tienes primos por todos lados. ¿Tú heredaste esa politización familiar? Yo creo que el tema de la política es porque en general la política es la que, ¿cómo te puedo decir? La política es la que controla la vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, a mí la política fue la que me hizo irme de mi país. A lo mejor si hubiese sido otra política la que había en el Uruguay cuando yo tenía 20 años, capaz que no me tenía que haber ido del país, pero digamos que yo creo que en general todas las personas en Uruguay estamos todos involucrados en la política de una forma u otra, porque es como te digo, es lo que nos controla la vida, ¿no? Tu tío
es un tipo que hace mucho tiempo que digo, esto no me gusta dividir a la gente entre izquierda y derecha, porque a esta altura de mi vida no es el elemento más importante. Por lo tanto no te voy a llevar terreno, pero te voy a preguntar algo. Conservador, ¿eres conservador o progresista, para decirlo de alguna manera? No, yo siempre he sido progresista, pero soy progresista, pero me gusta ser objetivo también. Y yo traté de educarme para poder, cuando vea algo, verlo con mis propios ojos y no tener que dejarme llevar por lo que dicen los demás, ¿no? Siempre me acuerdo de una profesora de filosofía que siempre nos decía eso, que ella lo que trataba era enseñarnos para que en el futuro seamos adultos que podamos analizar las cosas por nosotros mismos y no tener que estar siguiendo a los demás, ¿no? O sea que tenía tu vida política activa de alguna manera, para decirlo de alguna forma, en Uruguay. Sí, siempre uno en Uruguay siempre siguió la política, hasta ahora la sigo la política en Uruguay, porque tengo toda mi familia en Uruguay, tengo la mitad de mi familia prácticamente en Uruguay. Hablando de mis hermanos, ¿no? Tengo también toda la gente con la que me crié prácticamente todavía están en Uruguay, entonces uno siempre va a seguir involucrado porque siempre te va a preocupar, ¿no?, lo que pasa en el Uruguay. Pero el Uruguay, bueno, yo como decía, yo viví 20 años en Uruguay y los 20 años que viví en Uruguay, prácticamente los gobiernos que recuerdo son los de Sanguinetti, Lacalle y, bueno, Sanguinetti otra vez y después Valle, ¿no? Y te puedo decir que en Uruguay nosotros siempre fuimos de clase pobre, ¿no? Pero con diferentes niveles. Hay diferentes niveles de pobreza, ¿no? Tuvimos tiempo que no éramos tan pobres y tuvimos tiempo que no sabíamos cómo íbamos a hacer para comprar un pan. Pero bueno, nunca salimos de la pobreza, digamos. Lo único que le agradezco a eso es que, bueno, al menos a mí y a mis hermanos, siempre nos dio fuerza como para tratar de superarnos, ¿no? Salir adelante, porque cuando yo calculo que a todas las personas cuando la estás pasando mal querés estar mejor, entonces eso te da un poco de fuerza para tratar de superarte a ti mismo y buscar algo mejor. Pero bueno, en Uruguay no, lamentablemente no me pasó porque me esforcé. En el 2000 entré en la universidad, la tuve que dejar porque no tenía ni para las fotocopias ni menos para pagar el boleto, ¿no? Iba a la Facultad de Ciencias de Comunicaciones. En algún momento quise ser periodista. Estaba a tiempo. Tu tío empezó a los 40 años. Estaba a tiempo. Pero sí, pero no, después me di cuenta que no sé si iba a ser para mí porque no soy muy bueno con las cámaras y las cosas. Oh, está saliendo bien. No sé. Está saliendo bastante bien, está claro. Eso fue un momento. En sí, lo que yo siempre quise ser en Uruguay era, yo quería ir ser abogado, ¿no? Ir a la Facultad de Derecho, pero bueno, en Uruguay habían sus reglas que si tenías clases que no las salvabas, tenías cierto tiempo para anotarte en la Facultad de Derecho. No me dio el tiempo, entonces bueno, me entré en la Facultad de Ciencias de Comunicaciones. Y al final me di cuenta que lamentablemente no había futuro, ni para la gente que estudiaba, ni para la gente, no. El Uruguay en aquel entonces no había nada, no había trabajo. En aquello entonces yo escuchaba de doctores manejando taxis, y imagínate que iba a ser yo que quería estudiar periodismo. Quería periodismo deportivo también. Calculo que es porque el que no puede ser jugador de fútbol, fanático de fútbol, el que no puede ser jugador de fútbol, quiere lo más cercano a eso, ¿no? Pero ustedes jugaban bien al fútbol, tú y tu hermano Andrés jugaban bien al fútbol. Sí, jugamos bien, pero bueno, el Uruguay es un poco difícil llegar porque es grande la competencia. Claro. Es chico, pero demasiado futbolista. ¿Cómo fuiste saliendo adelante en Estados Unidos? A ver, vamos a ver. ¿Qué es Estados Unidos para ti?
es el país en donde vivo, en donde es mi casa hoy en día, es el país que me ha dado todo y le está dando todo a mis hijos, entonces es mi país hoy en día. Estoy muy agradecido, ¿no? Porque este país me ha dado cosas que en los 20 años que viví en Uruguay nunca tuve ni cerca de oportunidad de lograrlas. Y nada. Bueno, a mí me pasó eso con Venezuela. ¿Cómo? Que a mí me pasó eso con Venezuela. Yo llegué a Estados Unidos y tenía a nadie. Ustedes tuvieron que salir adelante como pudieron. Yo conozco la historia de ustedes. Yo sé que no fue nada fácil. No sé, no fue nada y no siguió siendo fácil para ustedes. Fue bastante difícil. Sí. Pero bueno, algunas cosas se resuelven. Te iba a hacer una pregunta sobre la salud. Te voy a hacer preguntas en función de cosas que me preguntan a mí, que yo las puedo responder, pero como algunos consideran que cuando yo llegué a los Estados Unidos cambié mi manera de pensar, que es cierto, vamos a aclarar, ¿no? Es decir, pero no en el grado que le dan otros. Hay algunas veces que tengo que reaccionar cuando se dan situaciones que son como mitos. Por ejemplo, los pobres no tienen salud en los Estados Unidos. Los pobres no tienen salud en Estados Unidos. Los pobres, si no tienen seguro, se mueren. Desde luego, el seguro es la base de la salud en este país, ¿no? No es una salud universal. Pero ¿cómo es la salud en los Estados Unidos? En función de tu vida. Es verdad que esto acá es el capitalismo, ¿no? Y todo gira alrededor de la plata, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero sí, yo he escuchado eso también y eso no es cierto porque acá yo nunca, ¿cómo te puedo decir? Yo nunca he tenido seguro médico, pero nunca me ha faltado atención médica cuando la necesité. Y hay muchas formas de conseguir atención médica que claro, nada es gratis, pero que son accesibles, ¿no? Yo tengo mi médico de cabecera, puedo verlo cuando quiera, es una clínica, tienen farmacia, me manda medicamentos, los compro y no tenés que ser rico para tener atención médica. ¿Por qué en Uruguay mucha gente dice que los pobres se mueren en Estados Unidos? Que no es cierto, no es tan así, es que no pueden asistir, no tienen asistencia médica, como que están marginados. ¿Por qué se ve así en el Uruguay? Esta pregunta es importante porque tú vives acá hace 18 años, viajas al Uruguay, quieres a tu país, tienes tu familia en tu país, una parte de tu familia, y estoy seguro que me pasa a mí, tengo que estar continuamente tratando de explicar cosas, ¿sí? Y a veces digo, ¿pero por qué? ¿Por qué me preguntan eso si no es así? ¿Por qué me dicen eso? A esta altura, con Google, con toda la información que hay, es imposible no saber qué es lo que pasa. Es imposible. Pero ¿por qué crees que un grupo de personas en Uruguay dicen eso? ¿Cuál podría ser la razón? Yo creo que, ¿sabes qué? Creo que es el mismo problema que hay cuando quieren comparar Cuba con Estados Unidos, ¿no? Yo creo que ellos están tratando de comparar el Uruguay con Estados Unidos y también son dos realidades muy diferentes. Entonces, es verdad que en Uruguay la educación es pública, la salud es pública, acá todo hay que pagarlo. Pero acá también es accesible, como digo, acá nadie se muere. Y también, por ley, cuando vas a un hospital, vas a la emergencia, te tienen que atender y tienen que hacer todo lo que sea necesario. No te pueden dejar morir porque no tengas con qué pagarles. Ellos hacen todo lo que es necesario, lo que tengan que hacer. A mi madre, por ejemplo, cuando todavía no teníamos ni papeles en este país, la operaron. Y claro, después te mandan la cuenta, ¿no? Te mandan el recibo. Pero bueno. Que te viene un infarto, cuando decís el recibo. No, pero muchas veces esos recibos terminan en el tarro de la basura y a nadie lo han ido a buscar a la casa para que paguen, ¿no?
Yo, por ejemplo, yo he estado muchas veces en emergencia y a mí me han mandado recibos que son una locura y como los abrí los tiré. Y a mí nunca nadie me vino a buscar a mi casa ni me llevaron preso para que pague la cuenta del hospital, ¿no? La pregunta iba hacia otro lado, esta es una explicación bien de cómo iba a por qué crees que hay un grupo de uruguayos que ve la salud de Estados Unidos de esa manera, como te la relatan. Tú estás diciendo que no es así. Pero ¿por qué en Uruguay hay gente que la ve así? ¿Tienes una respuesta para eso? Si no la tienes, no pasa nada, está todo bien. Yo considero que muchas veces la gente hablan porque es un poco el odio a este país, ¿no? Para ser directo. Hay gente que siempre le está buscando la quinta pata al gato y siempre van a encontrar algo para criticar. Este país no es perfecto, ¿no? Ni cerca de serlo. Pero si fuera perfecto, no tendría un presidente como el que tiene, sí, y miles de personas en la calle, y miles de personas en la calle. Está lejos de ser perfecto. Está bien, está bien. Lo ve. No te hago esto porque nosotros vemos críticamente a Estados Unidos. Lo vemos críticamente. Sí. Tú lo ves y yo también. Como te digo, a mí me gusta ser objetivo, tanto de acá como de Cuba como de Uruguay, ¿no? Y es así, lo que pasa es que nada es perfecto, entonces la gente siempre le va a estar buscando los defectos, ¿no? A todo. Que los tiene muchos, ¿no? Pero bueno, tampoco son tan así a veces las cosas que dicen están un poquito fuera de lugar, ¿no? Para nosotros que las conocemos como son de verdad, a veces te dicen cosas que te das cuenta que no tienen ni idea. Una pregunta que de pronto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. En ese intercambio cultural, Gloria y tú, yo conozco a tu esposa, vamos a aclarar, conozco a tu esposa, conozco a tu suegro. En esa mezcla, ¿cómo se resuelve el tema de la alimentación? Porque la cocina cubana es diferente a la cocina de nuestro país. Sí, somos bien abiertos también en el tema de la comida, nos gusta de todo. A mí me encanta la comida cubana y a Gloria también le encanta la comida de Uruguay. Ella ha ido a Uruguay una cantidad de veces también y le encanta todo allá, ¿no? Las panaderías, todo en general, la comida de Uruguay le encanta. Y la gente cubana también es bien abierta en el tema de la comida, ¿no? Y aparte que Uruguay, bueno, por lo que tengo entendido con toda la gente que conozco de otros países, tenemos muy buena cocina, ¿no? Es muy difícil que a alguien no le guste la comida de Uruguay. ¿Pero qué se come en tu casa? ¿Qué se come en tu casa habitualmente? Nosotros es una mezcla. Cuando yo tuve que aprender a cocinar, yo antes no sabía cocinar nada, no sabía ni hacer un huevo frito, pero me tocó aprender a hacer las comidas uruguayas que me gustan y no tenía quien me las hiciera, ¿no? Entonces, lo mismo, desde que vivimos en Clearwater, antes nosotros vivíamos con mi suegro en Miami, entonces mi suegra era la que cocinaba, ¿no? Era comida cubana todos los días prácticamente. Pero cuando nos mudamos para acá, le tocó a Gloria, a mi esposa, le tocó también aprender a cocinar porque ella tampoco sabía, entonces no, ¿cómo te puedo decir? Un poco de cada cosa, nos gusta mucho la comida americana también, ¿no? Somos bien abiertos con el tema de la comida, nos gusta todo. Es un problema familiar ese, por lo que veo. Tema familiar. A mí me gusta la comida de todos lados. He tenido amistad en Miami y tengo amistades de prácticamente de todas partes del mundo y he probado comida de todos lados y toda la comida me gusta, así que cada país tiene su sazón. ¿El congri te gusta? Me encanta, es el arroz que más me gusta. Arroz con frijoles, no con porotos. Arroz con gris. Así se le llama, o arroz moro también creo que le dicen, según en qué parte de Cuba. El moro es con el poroto negro. Sí, con gris también es con poroto negro, es el arroz que está como pintado, sí. La tinta negra. Nunca lo pude hacer, porque cuando intenté hacerlo, fui censurado por todos mis amigos cubanos. Me condenaron al ostracismo totalmente. A mí me gusta también, hay muchas cosas de la comida cubana que, por ejemplo, yo nunca comí rabo encendido en mi vida, en un país ganadero. Sí. Nunca.
eso es uno de mis platos favoritos. Rabo encendido, ¿se hace con la cola de la vaca o de la res? Sí, con la cola de la vaca. Bien, te llega la comida y ahora vamos a entrar en temas espinosos. Háblame las cosas que no te gustan de Estados Unidos. Tiene que haber Estados cosas Unidos. sí, que no te gustan. ¿Qué te puedo decir? Empezando por el gobierno que tenemos hoy en día. Te doy una buena noticia. Te doy una buena noticia. El presidente Trump, lo máximo que puede ser presidente de los Estados Unidos son 4 años y medio, nada más. Pero bueno, eso pensábamos en las elecciones pasadas y terminó ganando, así que... No, pero mira lo que te dije, le queda medio año y 4 años más. 4 años y medio. 4 años y medio, pensé que esos 4 años los que ya pasaron. No, a él le quedan 4 años y medio. Dentro de 4 años y medio se va. Yo voy a decir algo que conversamos hoy en mi casa. Estábamos leyendo unos tweets de él, porque así se comunica, y me sentí irritado porque demandó a la CNN por haber publicado una encuesta donde le da a Biden una diferencia muy grande con respecto a él. Entonces, como es el sheriff de los Estados Unidos, lo primero que hizo fue demandar a la CNN que se retractara, porque él tenía otra información. Y la de él era la cierta. Vamos a poner, por ejemplo, imagínate que esto, voy a sacar Cuba, imagínate que esto sucediera en Corea del Norte. Tú puedes tener una idea cómo es Corea del Norte. ¿Tú crees que el tercero de los Kim tercero, alguien no lo quisiera y comentara por Facebook lo que nosotros estamos hablando ahora? ¿Qué podría suceder? Corea, te estoy hablando de Corea del Norte. ¿Qué podría suceder? Imagínate que en Corea del Norte salga a través de Facebook y dijera a Kim tercero, está Kim 1, Kim 2, Kim 3, a Kim tercero le quedan 4 años y medio máximo de gobierno. ¿Qué hubiera pasado? Me imagino que a esa persona le quedarán 4 minutos y medio de vida, más o menos. De vida no sé, puede seguir viviendo, pero no se llega a esos extremos, a veces se exagera. Pero nadie se animaría a decirlo. Pero ¿por qué lo puedes decir tú acá? Esto lo está viendo mucha gente. Internet es totalmente visible y en la medida que va creciendo el que utiliza, mi caso, que utiliza Internet, es más visible todavía. Pero ¿por qué podemos hablar así? La pregunta tiene que ser peor. ¿Por qué no tiene miedo? ¿Por qué no tiene miedo? Porque hay democracia y hay libertad de expresión, me imagino, igual que hay en Uruguay, ¿no? Que es una de las cosas que en los 20 años que viví en Uruguay, una de las cosas que aprendí, que bueno, lo que siempre te tratan de enseñar, que la libertad de expresión, y si no te gusta algo puedes salir a la calle a gritarlo a los 4 vientos, ¿no? Y hay países que no es así. Yo siempre que opino acá, alguna vez quizá me escuchaste, reivindico la condición que tienen los uruguayos de fe democrática. Para mí es impresionante el Uruguay, hay que respetar mucho el Uruguay. La vocación democrática del uruguayo. Tú heredas la vocación democrática del uruguayo. Para Glory, capaz que me equivoco, la democracia era algo que ella no conocía. No, para nada. Pero tú sí. A pesar de que no era un país que te expulsó, porque esa es la verdad, tú sabías lo que era la democracia uruguaya, tenías una idea. Hay muchas cosas que no nos gustan de Uruguay, muchas, pero no podemos negar que es un país profundamente democrático, que es medio un ejemplo para lo que tenemos. O sea que está bien, en eso estamos de acuerdo, estamos coincidiendo mucho, creo que es un problema familiar a esta altura, ¿no? Les digo a los que están ahí que Iván Colina es sobrino mío, para los que van entrando. Yo les pido que hagan preguntas, porque yo no quiero ser yo el único que pregunte. Por ahora no hemos hablado de Cuba, ahora vamos a hablar de Cuba. No hemos hablado de Cuba, pero les pido que me hagan preguntas. Y contestará o no, no es mi decisión si contesta o no. Yo le hago la pregunta, si no contesta no es por temor, puede decir lo que quiera,
No va a pasar nada. Tampoco, no es que no lo sé todo tampoco, ¿no? A lo mejor me preguntan algo que no lo sé. Exactamente, es verdad. Por ejemplo, no sabe cuál es la deuda externa de Cuba, no la sabe nadie. Sí, y cuando voy a Cuba, no voy a Cuba tampoco a hablar de mucho de política ni nada. Aunque hay cosas que se ven que no tenés ni que hablarlas ni te las tienen que contar, ¿no? Las ves. Pero bueno, tampoco me creo el dueño de la verdad, ¿no? Que me la sé toda. Pero en general, la mayoría del pueblo cubano acepta la forma como vive políticamente. Eso creo que es innegable, o puedo estar equivocado. Yo pienso que es así, que hay como... a ver, es como te dije al principio, a mí no se me ocurriría decirle a los británicos que no fuera más una monarquía, no se me cruza por la cabeza. ¿Sí? En Estados Unidos es imposible concebir una monarquía, más allá que el presidente, que es populista, el presidente de acá, le gustara, pero no puede. Entonces, por eso tengo cuidado cuando estoy hablando de Cuba, porque son 61 años, no es 61 años, es muchísimo tiempo, y en ese muchísimo tiempo hay un segmento importante de la población que forma parte del apoyo que permita que eso sobreviva, ¿no? Que se mantenga. ¿Es así? Yo creo que la gente en Cuba la gente cubana es gente que se adapta. Y también creo que no es la misma gente de antes, ¿no? De la época de la revolución de Fidel Castro y Che Guevara, ¿no? Creo que esa mentalidad ya no existe. La preocupación de la gente de Cuba yo creo que es otra, es que sobrevivir, ¿no? Y tratar de salir adelante con lo que tienen. ¿Qué significa sobrevivir? Eso es una palabra difícil, ¿no? Sobrevivir. Yo considero que en Cuba la preocupación más grande que tiene la gente hoy en día es comer. Que a lo mejor en otras partes del mundo esa preocupación no existe, ¿no? Y la gente está muy preocupada en comer, en buscar el alimento para ellos, para los hijos, para la familia. Y tienen que como yo decía el otro día a un muchacho ahí en tu página, como a mi madre le tocó hacer magia en Uruguay, a los cubanos les toca hacer magia también a muchos, ¿no? Entonces, creo que la gente en Cuba se ha vuelto muy dependiente también, que lo que creo que no es bueno, porque dependiente en el sentido de que dependiente obligado, ¿no? No es porque por decisión propia. Ellos dependen de lo que el gobierno les puede dar o dependen de lo que la gente les puede mandar de otros países. Y no es como digo, no es por decisión propia, es porque es lo que les toca, ¿no? Al no tener los recursos y tampoco la forma de poder buscarlas por ellos mismos, las cosas, ¿no? Tú sabes, Iván, esta es una conversación que aquí hay que decirlo, está claro lo que dijiste, ¿no? O sea, lo que yo voy a decir ahora trata de fundamentar para entender algunas cosas, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo puede ser que sigan así? Es decir, otros lo han logrado zafar de eso, han mejorado, empeorado. Primero que nada, Cuba es un país pobre. Sí, es un país pobre, un país del tercer mundo para abajo, diría yo. Pero como te digo también, es un país como cualquier otro, lo único que bueno, el gobierno no es igual. Yo creo que no lo puedes comparar con Uruguay tampoco, porque no es el mismo, no es la misma clase de gobierno, ¿no? Es muy diferente. Son situaciones diferentes. Ese es el problema que yo veo, como te lo he dicho, que muchas veces la gente quiere comparar, ¿no? Hay gente que vos decís que quisieran que Uruguay fuera como Cuba, pero ellos no conocen la realidad de Cuba. No la han visto. Lo único que saben es lo que creen o lo que le han contado. Entonces, no se puede comparar y yo creo que no se puede decir deseo que Uruguay sea como Cuba, ni a lo mejor tampoco decir que querés que Cuba sea como Uruguay, porque son situaciones diferentes, culturas diferentes y
y bueno, como decía, Cuba hace 61 años que tiene el mismo gobierno. Lo que yo considero que las personas que hemos estudiado un poco, no creo que sea lo más adecuado para un país tener 61 años las mismas personas dirigiéndolo, ¿no? Estás tocando un tema central ahí, en lo que es importante. Dijiste las personas que hemos estudiado, ¿sí? Pero uno de los baluartes de la Revolución Cubana es la educación, o sea que los cubanos todos están educados, por lo tanto, y no tienen tu visión. Hay una diferencia ahí. Tú tienes una visión y los cubanos que viven en Cuba tienen otra, y son educados. Pero la pregunta sería, ¿todos los cubanos que están educados están de acuerdo con el gobierno? O si hay alguna razón por la cual deciden también educar. Claro que la historia de Cuba se puede resumir bien fácil. Estaba Batista antes, para mí, típico gobierno de derecha. La gente en los campos se morían de hambre, eran todos analfabetos, el pobre más pobre siempre. Como te digo, para mí, típico gobierno de derecha. Y vino Fidel, ganó la revolución y le empezó a dar a toda la gente lo que se le había negado, ¿no? Que considero que es bueno, ¿no? Como te dije en principio, Cuba tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. El tema de la educación, yo considero que en Cuba la educación es muy buena, ¿no? Pero también hay otras cosas como que hoy en día lo que yo veo personalmente es que podés tener la mejor educación, pero si la gente no está motivada a estudiar, es lo mismo que la nada. Lo que yo estoy viendo en Cuba hoy en día cada vez que voy es que la juventud cada vez está más desinteresada, ¿no? de educarse o de estudiar, porque si vos ves que estás, si vos ves a un doctor que se quemó las pestañas estudiando, que trabaja y lo ves que estás pasando las mismas necesidades que una persona que no hace nada, eso es como que le está dando un mal ejemplo a los jóvenes, ¿no? ¿Para qué me voy a esforzar si de todas formas nunca voy a tener nada? También veo que hay lo que he visto en Cuba, hay mucha gente que también, el estudio le abre muchas puertas también. Hay mucha gente que estudian porque tienen la esperanza de salir en misiones, ¿no? Ir a otros países. También para muchos esa es la única forma de que ellos pueden hacer dinero suficiente para poder comprarse una casa o arreglarse la casa que tienen, porque con lo que ganan en Cuba no les da para nada. Yo no sé si la gente en Uruguay sabe más o menos lo que gana una persona en Cuba, pero en Cuba una persona gana un promedio de $20 al mes. Entonces, estudiando como te digo, te abre las puertas para salir a otros países, ¿no? Y conocer otra realidad también. Están en el muro están sucediendo cosas preciosas, ¿no? Te voy a decir algunas porque algunas son preguntas. Te voy a hacer las preguntas que están haciendo, pero voy a arrancar por las peores. Es decir, voy a arrancar a la uruguaya. En este sentido, es decir, si yo hubiera ido al Uruguay, porque vas a entender por qué digo esto. Si yo voy a ir al Uruguay, me da por salir a recorrer la ciudad. Y me voy, y sin querer y sin darme cuenta, me voy a un lugar peligroso, que en Montevideo hay lugares peligrosos, sin lugar a dudas. Me atracan, me dejan con vida. Y hace menos de 24 horas que estoy en el Uruguay. Y salgo. Menos de 24 horas. O una semana, o 2 semanas. Me atracaron a mano armada. Me quitaron todo. Me dejaron desnudo. Me robaron los zapatos, la camiseta, todo para afuera. Me vino la policía y dice, y bueno, así es. Porque la respuesta, haga la denuncia y después vemos si agarramos a la persona o no. No importa porque es lo de menos. Es un ejemplo. Si una semana, 2 semanas te pasa esto, y cuando sales del país
te pregunté, ¿y Uruguay? Una cagada en Uruguay, horrible. No sabes lo que me pasó. Fueron las mangas delincuentes, me atracaron, fui a la policía decía que hiciera la denuncia, no los iban a buscar. No vuelvo nunca más a ese país. Espera, ¿por qué te digo esto? Espera, ¿por qué te digo esto? Una gran amiga, pero... Y esto es muy de Uruguay, muy de Uruguay. Espera. Kika Pérez, que es una poetisa uruguaya, me está escribiendo, me dice, he estado en Cuba. Me tendría que preguntar cuánto tiempo estuvo, ¿no? Y no me pareció tan mal. Es decir, durante toda la conversación que hemos tenido, tú has reivindicado cosas buenas de Cuba. Has dicho cosas y vos cosas. No estás hablando tan mal. Podrías hablar peor, mucho peor. Estás bien, tratando de ser objetivo. Dice ella, he estado en Cuba y no me pareció tan mal. He vivido 3 o 4 años en Cuba, 6 meses, 7 meses, 5 meses. Se puedes tener una idea cómo es el país, siempre y cuando no te atraquen. Y entonces me pone un ejemplo. Me dice, recuerdo que uno de los mozos, ya cuando me hizo uno de los mozos, vamos a ubicarlo en Cuba, ¿dónde podría estar? Porque muchos mozos en Cuba no hay para los cubanos. Un hotel en Varadero. Ahí está. Esto es lo que quiero decir porque para que entiendan a qué estamos hablando. Y entonces remata a Kika, que es una persona que quiero mucho, te aclaro, y está bien que me haga de cuenta, dice, recuerdo que uno de los mozos, ya nos ubicamos, que nos atendía, sabía 5 idiomas. Y debe haber gente en Cuba que hable 5 idiomas, sin lugar a dudas. En Uruguay también. En Uruguay también. Después Jairo, que de Rocha, que es pariente mío, se llama Jairo Caballero Quintián, me dice, hace una afirmación, un país que exporta médicos no debe ser muy ignorante. No hablamos de ignorancia en ningún momento sobre Cuba. Que en ningún momento dije que en Cuba había ignorantes ni que eran ignorantes. Por lo contrario, la educación es una de las cosas, digamos, que yo dije que son positivas de la revolución, ¿no? Que agarró a toda la gente que vivía en los campos, que no tenían acceso a educarse, no sabían ni leer escribir y cambió eso, ¿no? En Cuba sí lo que hay, es muchos profesionales, y eso es verdad. Pero lo que yo no entiendo es en un país, digamos, déjame explicarte antes para no trabajar. No, sí. Cuando yo me fui del Uruguay porque me quitó las esperanzas de tener algo en un futuro, ¿no? No había futuro, yo no había futuro ni estudiando, ni siendo, no solo a mí, se fueron doctores, se fueron, entonces, lo que no puedo aceptar de Cuba es eso, que te corte, que te limite, digamos. En Cuba vos podés ser un profesional, pero ¿qué te da eso? Vas a pasar la misma necesidad que va a pasar una persona que no estudió nada ni hizo nada. Entonces no. Y otra cosa, mucha gente en Cuba se prepara para salir de Cuba. Yo creo que en Uruguay hoy en día es un poco más fácil ese tema, porque lo que he visto es que Uruguay está lleno de cubanos hoy en día. A mí me gustaría que la gente se ponga a hablar un poco con la gente que conocen de Cuba, ¿no? Para ver qué es lo que le dicen de la realidad de Cuba. Yo lo que considero que si mucha gente que considera que Cuba es perfecto, si Cuba fuera perfecto, ¿qué hacen cubanos yéndose para Uruguay? Y no estoy hablando de médicos, estoy hablando de gente que ha pagado hasta $10.000 para ir a Uruguay. Para ir a Uruguay, no para venir para Estados Unidos. Entonces, si en Cuba todo estaría perfecto como mucha gente lo cree, ¿por qué la gente pasa tanto trabajo para ir a Uruguay? ¿Qué tenemos en Uruguay tan especial que la gente deja su país, su familia atrás? Y mucha gente hasta vende sus casas para poder llegar a Uruguay. Y solo estoy hablando de Uruguay, hay muchos países para los que se van, ¿no? Pero estoy hablando de Uruguay porque estamos hablando con gente de Uruguay.
Entonces, a mí me gustaría que se hagan esa pregunta. Si Cuba está tan perfecto como creen, ¿por qué hay tantos cubanos en Uruguay? Y no estoy hablando de los médicos que se van a trabajar en las misiones o que los manda el gobierno. Estoy hablando de los cubanos de a pie, digamos, de Cuba, que no son profesionales ni nada, que se van a trabajar a Cuba, a Uruguay. ¿Por qué lo hacen? Acá están haciendo muchas preguntas y agradezco porque esto significa que interesó el tema, ¿no? Interesó. Primero que interesa, porque cuando yo voy a Uruguay me lo preguntan. Yo hago un juego de palabras de la Guerra Fría, que ya no existe más la Guerra Fría. Digo que yo vivo en Cuba Occidental, porque los que vivimos en Miami, fundamentalmente, vivimos donde la cultura cubana tiene un peso muy grande. Cultura y la política, los cubanos tienen un peso muy grande en la Florida, sobre todo en Miami. Por lo tanto, si hablamos de cubanos, podemos hablar ahora, porque yo tengo cantidad de amigos cubanos, cantidad. Y de la más diversidad. Uno dice que los cubanos son muy unidos. Ese es otro mito. Los que no son muy unidos son los cubanos. Acá existen 51 organizaciones de resistencia. 51. Yo te puedo decir que yo conozco familias que están divididas por el tema de la política también, ¿no? Yo creo que los cubanos son muy unidos, no. En general somos todos muy unidos, porque en Uruguay también somos muy unidos. Yo soy muy unido con mi familia. Y como soy muy unido con mi familia, tengo gente con la que no quiero saber nada. En Cuba pasa lo mismo. Esos son mitos, o cosas que la gente quiere creer, pero como te dije al principio, Cuba es igual que cualquier otro país. Hay personas que quieren el gobierno, personas que no lo quieren. Es igual que he visto en las últimas elecciones en Uruguay, cuántas amistades no se rompieron con las últimas elecciones en Uruguay. Lo mismo pasa en Cuba, hay gente que está a favor, en contra, y se terminan hasta peleando. Lo único que no, vuelvo a lo mismo. Cuando yo vivía en Uruguay, si a mí no me gustaba el gobierno de Valle, yo podía salir a la calle gritando o hacer pancartas, y en Cuba eso no se puede. Eso es lo único. Hay dos cosas básicas que son las que a mí, por las cuales yo nunca viviría en Cuba, ¿no? Porque yo crecí en Uruguay y crecí eso, tener libertad de expresión y poder decir lo que yo quiera. La otra cosa es que en Uruguay, bueno, mira, yo viví, no pasó mucho, pero en Uruguay hoy en día, si querés progresar, te esforzás, estudiás y podés tener una mejor vida, ¿no? Entonces, son las dos cosas que no me gusta de Cuba, el tema de no poder decir lo que pienso y el tema de tener un límite, que podés estudiar si lo quieras, pero siempre vas a llegar hasta ahí nada más. No, el mismo tema en Cuba, de la gente, si la gente, yo decía la otra vez también en tu página, el muchacho que está hablando, que en Uruguay nosotros pasamos miseria, pero mi madre se la buscaba, igual hacía lo que fuera, ¿no? Salías a vender toda frita o lo que fuera, ¿no? En cambio en Cuba es muy diferente, y mucha gente no lo sabe. En Cuba es muy difícil poner un negocio, una persona común y corriente, porque es como que no te puede ir muy bien, porque si te va muy bien, ya es como que vas a tener la gente del gobierno buscando la forma de que no te vaya tan bien, digamos. Este muchacho está haciendo mucha plata, vamos a ver qué es lo que está haciendo, vamos a cobrar un poco más de impuesto acá y allá. Entonces eso como que le quita un poco a la gente la motivación de hacer algo. Y también eso es lo que ha enseñado mucho, y bueno, los cubanos lo saben bien, hacer muchas cosas de izquierda, ¿no? Como se dice, como lo decimos. Sí. Por debajo. En Cuba se dice, estamos trabajando. Es increíble, ¿no? Estamos trabajando. Eso que vamos a hacer la aclaración porque hay mucha gente que no entendería esto, ¿no? Y le está diciendo que mucha gente tiene que ingeniárselas para sobrevivir.
Y ese ingeniarse implica muchas cosas, y no legales, muchas de ellas no legales, que se toleran en Cuba, vamos a aclarar que se toleran. No hay una persecución, que te van 30 años cárcel, cosas por el estilo. Se van tolerando. Y mucho tiene que ver con el robo. Mucho tiene que ver con el robo. Y le dicen, le pregunté, ¿y tú cómo? Y yo trabajando, dice el cubano, está trabajando. Bueno, la persecución es según lo que hagas también, ¿no? Porque en Cuba todo el mundo lo sabe que si te agarran con carne de vaca, te podés comer más años que si te agarran con cocaína. Y eso lo dicen como un chiste, pero no es tan chiste. Es según. Iván, según sea. Iván, ¿hay pobreza? ¿Qué grado de pobreza? Y en Cuba hay pobreza como hay en toda América Latina. Pero ¿qué grado de pobreza? ¿Y hay ricos? Y la pregunta es esta, ¿hay gente rica y gente pobre? Es decir, vamos a tomar como referencia República Dominicana, que más o menos son las mismas culturas ahí, diferentes sistemas políticos de nuevo. Es decir, Cuba con respecto a la pobreza y la riqueza, ¿cómo es? En Cuba no existe riqueza. Es como que eso es parte de lo que yo decía. En Cuba no puede haber diferencia social. Lo que buscaron es que no hubiera diferencia social, ¿no? Entonces, es como que yo veo como que la gente de Cuba están todas en la parte de abajo, ¿no? No, como te digo, no hay forma de... A mí en Cuba una persona me dijo una vez que en Cuba no permiten no pueden haber ricos. Me contaron una anécdota del año pasado que el Real Madrid estaba buscando... El Real Madrid puso una escuela en Cuba, creo, de fútbol. Y querían llevarse unos niños de Cuba para España y el gobierno no los dejó. Y lo que la gente entiende es que no los dejan porque en Cuba no puede haber ricos, no puede haber millonarios. Entonces capaz que esos niños van a España, se hacen estrellas del Real Madrid y terminan ganando millones, y como que eso no puede ser en Cuba. Es como que en Cuba tiene que tener toda la misma clase social, entonces es como te digo, el médico va a tener la misma vida que tiene uno que no hace nada, entonces eso es un poco desmotivante para la persona, ¿no? Hay algunas preguntas, Iván. Mariana Rodríguez, yo estuve conversando con ella, es mi productora del programa, ya le llamo programa, al principio no era. Mariana Rodríguez estuvo en Cuba, y el otro día estábamos hablando porque yo le dije de qué íbamos a hablar nosotros hoy. Ella me dio su visión. Me dice, no te pido que respondas esto, porque puede dar lugar a mala interpretación. No de ti ni de mí, sino que hay que explicarlo en profundidad, es bastante complejo. Ella me dice que cuente la realidad de los hospitales. No responda a esa pregunta, te pido por favor, porque voy a decir algo. Yo no estuve nunca en Cuba, por lo tanto, me puedo guiar por lo que diga Iván. Iván goza de buena salud. Glory goza de buena salud, o sea, los padres vienen acá. La salud es un tema relativo. A mí me atendieron en el Uruguay, que es un sistema de salud bastante bueno, y no me puse a compararlo con el de acá, porque no corresponde. Pero allá me atendieron bien, salí vivo, desde acá estoy. Eso es lo que importa. Y Mariana pregunta esto. Entonces yo voy a recomendar lo siguiente. A Mariana y a todos los que están leyendo y tienen esa misma duda, cómo es la realidad en los hospitales, les recomiendo un documental que está en Netflix, que se llama El Cameraman de Cuba. El Cameraman de Cuba explica este tema desde una óptica de un hombre que quiere profundamente a Cuba y que tuvo una relación de amistad muy grande con Fidel, que incluso cuando Fidel estaba en los peores momentos, sobre el final, le permitieron que lo viera, porque era un hombre de confianza. Fidel no lo puede ver cualquiera, el Papa lo puede ver algún presidente, pero cualquiera no, y él estuvo con él para dar una pauta de lo que era el cameraman. Él tenía una cantidad de material e hizo un documental espectacular, que lo recomiendo, que dice mucho más de lo que Iván dijo hoy acá, no porque Iván se hubiera cortado, sino porque yo no lo llevé a ese terreno.
no era necesario, él tiene experiencia. Para los que van entrando, Iván Colina, sobrino mío, está casado con una cubana y ha ido muchísimas veces a Cuba. Pero no, y acá viene, está casado con una cubana, han ido a Uruguay también, ¿no? ¿Por qué viajan tan seguido a Cuba? ¿Hay alguna razón especial? Sí, dame un segundito, déjame buscar el cargador que se me va a morir el teléfono. Sí, ya lo vi. Apareció el... un segundito. A ver si es este. Este no es. Mientras arregla el teléfono voy a hacer esto. Y hay otra pregunta que voy a contestar yo. Esta es muy buena. Todas las preguntas son buenas, claro. No tengo tiempo, prefiero que hable él. Después cualquier cosa hacemos un programa sobre esto. Sin lugar a dudas vamos a hablar de algunos temas que ustedes preguntan, no quiero decir nada, pero hay una que está muy buena. Eduardo Aguirre Couture, tienes que cambiar el teléfono. Ahora sí. Ahora sí. A ver si se mantiene ahí, porque tengo que haber puesto. Y ahora la magia de tu tío, ¿no? La magia de tu tío te hace aparecer. Ahí está. Eduardo, esto lo voy a contestar yo también porque hay algunas cosas que yo sé. Siempre digo, ahora se me movió tu cara, acá apenas se ve, vamos a ver si le puedo dar mi cámara, tu guerra, ahí está, perfecto. Yo vivo en un país que está ligado culturalmente a Cuba desde todos los tiempos, desde que existe como país independiente. Me pregunta Eduardo Aguirre Couture, ¿qué pasaría si, de golpe, el sistema capitalista llegara a Cuba? Es una pregunta respetuosa, yo sé que es respetuosa. El sistema capitalista, como se concibe en el mundo capitalista, no es una redundancia, creo que es muy difícil que pueda llegar a Cuba en el corto plazo. Y en el largo no lo sé, pero no soy adivino. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque Cuba tiene una estructura social, cultural, política, que tiene 61 años y eso deja profundidades. Para contestarlo de alguna manera, Perón hace muchísimos años que murió. Perón, Argentina, muchísimos años que murió. Fue una figura importante en los años 40, cuando, a través de una acción cívico-militar, llegó al gobierno de Argentina. Pero esto no es lo más importante. Marcó la historia de la Argentina. Y a 80 años después, el peronismo sigue siendo una fuerza política de primer nivel. La fuerza política de primer nivel. Agrego, Eduardo, en Venezuela va a pasar exactamente igual. Si bien no son 60 años, son 20 años. Es bastante tiempo. El chavismo deja una impronta muy grande y va a ser difícil. La diferencia es que Venezuela es un país capitalista y funciona como un país capitalista. Cuba no lo es. Y puse el ejemplo de Argentina y el ejemplo de Venezuela y digo que Cuba, la presencia, de la misma manera que el vallismo tuvo un peso muy grande en la historia de Uruguay. El vallismo, una acción política, tuvo y tiene. No es fácil liberarse de eso. Por lo tanto, a Cuba, ¿qué cambios? Yo no veo cambios muy importantes, por eso esa es la realidad, y así será, por mucho más tiempo que yo puedo imaginar. A ver si tengo algo. Robert me dice un auto cuesta muy caro. Si en Cuba los automóviles son muy caros, se pueden comprar pero son muy caros. Bueno, casi todos. Acá hay una pregunta. Esta pregunta no sé si corresponde a ti, pero Glory, por tu relación con tu esposa, de pronto estoy arreglando la cámara. Eduardo, que está interesado en el tema, es el nuevo. ¿Es bueno socializar hacia abajo? Llevar a eso. ¿Es bueno? Es un valor. ¿Es bueno socializar hacia abajo? ¿Cómo lo ves tú?
yo creo que nunca es bueno irse para un lado, ¿no? Yo creo que lo importante en un país es darle a las personas las mismas oportunidades. Yo, por ejemplo, yo viví en Uruguay con una diferencia social terrible, donde para conseguir un trabajo bueno o lo que sea, tenías que ser el hijo de tal persona o esto o lo otro. Mirabas de repente, no sé, un programa de televisión y siempre veías al abuelo, el nieto, eran siempre los mismos. Eso es lo que considero que está mal. Yo considero que hay que darle las mismas oportunidades a todo el mundo, pero tampoco hay que limitarlo. No podés no podés pretender que todos estén abajo, que todos estén arriba, que todos estén en el medio. Lo importante para mí es darle a todos la misma oportunidad y que cada uno haga con ella lo que pueda, ¿no? Eso es una de las cosas que Kika, no me Kika está polemizando conmigo, se ve que está molesta conmigo, más conmigo que contigo. Es muy factible que hoy me borre como amigo, porque me pasa eso, ¿no? Metiste el dedo en la llaga, Jorge. Porque yo te pregunté por qué viajaban a Cuba, y ella sabe por qué tú viajas a Cuba. Lo sabe, Kika lo sabe, y me lo dice. Iván y su esposa y la familia viajan a Cuba porque la pasan bomba, gastan poco y las aguas de Cuba son un cielo. Ella sabe por qué va. No me engañes, ella sabe por qué tú vas a Cuba. Aquí te lo acaba de decir. No me digas que no. ¿Querés que te diga algo gracioso, tío? Yo he ido a Cuba, he ido viajes a Cuba y no he ido a la playa. Yo cuando voy a Cuba voy a visitar a mi familia, porque los extraño y porque los quiero. Igual que cuando voy a Uruguay. Yo cuando voy a Uruguay me la paso en el barrio donde crecí y no voy ni a Punta del Este, no he ido ni a Rocha ni a ningún lado. Voy porque quiero ver a mis amigos y a mi familia. Mucha gente piensa a veces eso, que de repente uno va a Cuba y como va con plata y esto y lo otro, después lo único que saben hacer es criticar. Yo no critico, yo lo que hago, yo soy, como lo dije, soy objetivo, a mí me gusta ser objetivo, a mí no me gusta, si fuera por mis ideales, que capaz que seguiría pensando que también que Cuba es el paraíso en la tierra, ¿no? Pero como aprendí a ser objetivo, no puedo. Si quieren les miento, ¿no? A la gente que no le gusta lo que le digo, si quieren les miento y le digo lo que quieren escuchar. Pero yo puedo decir lo que yo vi, ¿no? Y mucha gente de repente lo que le hace falta es eso, verlo, pero no ir a Varadero, a un hotel. Porque si en el 2002 un turista iba para Punta del Este, pensaría que el Uruguay es un país rico, está todo lindo. Entonces, lo importante sería conocer gente, ¿no? que visiten un pueblo o hagan amistades, porque eso es otra cosa. A ningún turista va a venir un cubano a darle las quejas del gobierno ni de la situación en Cuba. Nadie se va a arriesgar a eso. Porque fácilmente el turista puede ir y decirle a alguien que este hombre se está quejando y capaz que se meten en problemas, ¿no? Que eso también es verdad, aunque muchos no lo creen. Hablar mal del gobierno o simplemente decir que en Cuba hay un problema te puede meter en problemas. Entonces, hay mucha gente que me ha dicho a mí, no, yo he ido a Cuba y no me han dicho nada ni nada. Obviamente, vas una semana a Cuba a un hotel en Varadero y pretendés que venga la gente a decirte la situación de Cuba. La gente en Cuba lo que está tratando es de sobrevivir. Cuando ven un turista lo que tratan es de ayudarlo y hacerlo pasar un buen momento. ¿Por qué? Porque el turista le va a pagar, obviamente. Iván, Kika me dice que no está enojada, yo sé que no está enojada. Yo lo hice porque... No, estoy enojado. Yo lo dije porque siempre que trato este tema se me borra un pueblo. Y dije, bueno, Kika también se dice, no, Jorge, no estoy enojada, yo soy una persona, dice, tú eres muy joven, luchador,
Ella tiene una sobrina que está casada con un cubano, que no vive en Cuba, sino en Canadá, abogado cubano que vive en Canadá. Sí. Yo hay algunas preguntas, le voy a decir, porque está preguntando todo el mundo. Este programazo, te digo sinceramente, porque que participe tanto en mi muro no se da. O sea que acá quedó abierta. Hay algunas preguntas que no hago porque son complejas de responder y yo lo he planteado 1000 veces. El bloqueo. Déjame contestarlo a mí porque... Antes que nada te voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes ayudan a sus familiares en Cuba? Sí, obviamente. ¿Por Eso es otra cosa. ¿Por qué obviamente? ¿Por qué obviamente? Porque si nosotros no le mandamos plata a los familiares nuestros en Cuba, la van a pasar mal, obviamente, porque, ¿cómo te puedo decir? Yo tengo, hay un señor en Cuba que es el que nos cambia la plata, ¿no? Cuando vamos para allá, y él nos dice que hoy, en el pueblito ese hoy en día la juventud no quiere nada, que lo que hacen es estar sentado esperando que algún familiar le mande 20, 30 dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque eso vale más de lo que pueden ganar trabajando. Entonces, eso es otra cosa que para mí, por eso es obvia la situación de Cuba. Si nosotros no le mandamos plata a la familia que tenemos en Cuba, es fácil, se van a morir de hambre. No hay otra. Te hice la pregunta porque yo iba a dar una opinión. Voy a dar una opinión por conocimiento, ¿no? Es decir, varias de las preguntas que me hicieron apuntaron hacia el bloqueo. Hay un bloqueo, es innegable. Eso no está en discusión. Pero ese bloqueo permite cosas como la siguiente. Esto es información mía, y ahora está hablando el periodista. Por ejemplo, el séptimo exportador a Cuba es Estados Unidos. De los 7 principales países donde Cuba compra, es Estados Unidos el séptimo, está en séptimo lugar. El problema que tiene es que la mayoría de los países que le venden a Cuba no le dan crédito porque Cuba no paga. Entonces, ha perdido el crédito. El ejemplo más claro es la Unión Soviética y Rusia. Nunca le hubieran pagado los 36.000 millones de dólares que le debían a la Unión Soviética, y después Vladimir Putin y dijo: le perdonamos 32.000 millones. Quedaron 4.000 millones que tampoco lo van a pagar. Pero eso es otra historia. Bien. Espera que me están escribiendo. Bien, el bloqueo existe, es innegable, no se puede negar el bloqueo. Y ahora más todavía, con el asunto de Venezuela más, porque Cuba tiene problemas, tenía un alivio en Venezuela que ahora no lo tiene y es bastante serio, no es poca cosa. Pero puse el ejemplo que es séptimo, voy de arriba hacia abajo. El turismo en Cuba es el ingreso más importante, el turismo. Es decir, los cubanos tienen el turismo, no cubano, desde luego, el turismo que viene del exterior. Y del exterior a Cuba van de todos los países, incluso en los últimos años van norteamericanos. En el periodo de Trump se complicó un poco en estos últimos 2 años, pero en el periodo de Obama, cuando se lo establecieron, miles de norteamericanos fueron a Cuba como turistas a conocer Cuba. Es una industria muy, pero muy importante, asociada con países como España, por ejemplo. Entonces, España no bloquea a Cuba, Francia no bloquea a Cuba, Canadá no bloquea a Cuba, Gran Bretaña no bloquea a Cuba. El bloqueo de Estados Unidos, ¿ok? Y hay un elemento que nadie maneja y que lo dio Iván a través de la pregunta. Y es, Iván Colina es mi sobrino, aclaro para algunos que están ahí, que están entrando ahora, y es así, el que está hablando es él, su experiencia. Casado con una cubana, porque está entrando gente ahora que no puede entender exactamente lo que está hablando. Casado con una cubana hace 12 años, casado como sea, y que viaja continuamente a Cuba porque tiene la familia ahí, la familia de la esposa, y va muy seguido. Bien. Hay un elemento que te estoy contestando, te doy un respiro, que son las remesas. El volumen de las remesas hacia Cuba no existe. No existe una información oficial que diga cuánto dinero entra en Cuba de remesas. Pero cálculos que se puedan hacer matemáticos, cálculos matemáticos que pueden hacer economistas, lo puede ser cualquiera, calculan que las remesas en Cuba son el segundo ingreso de los cubanos. Segundo ingreso cubano. Y la mayor parte de las remesas
que llegan a Cuba proceden de los Estados Unidos. Quiero que me expliquen es decir, el bloqueo existe, dije primero, pero también existe esta brecha. Y el dinero que va a Cuba, la inmensa mayoría cae en manos del Estado, porque si bien ya aparecieron mercado negro, es muy peligroso el mercado negro, porque no se puede tener dólares en Cuba, es decir, está restringido, la inmensa mayoría cae en las arcas del Estado, porque es un ingreso clave para lo que es Cuba. Ahí contesto las dos caras del bloqueo, es decir, yo vivo en Miami, conozco una cantidad enorme, y todos ellos colaboran, todos los que yo conozco, colaboran con su familia por la respuesta que está dando Iván. También Iván, me estoy contando porque hay gente que entra y no sabe que estamos hablando. Sara, tu madre, mi hermana, le responde a un gran amigo que está equivocado con lo que dijo. Pero bueno, esa es otra historia. Después lo vamos a conversar un largo rato sobre lo que estamos hablando. Ya llevamos un buen rato, llevamos un buen rato, ¿no? Y todavía queda. Capaz que tenemos otro programa en este sentido. La idea, yo la conversé con Iván, la idea era dirigida a un segmento de la opinión pública uruguaya. El que vive aquí en Miami, esto que Iván dijo lo sabe. Todos los que viven aquí en Miami lo saben. ¿Sí? No es ninguna novedad. Por el peso que la colectividad cubana tiene, sobre todo en la ciudad de Miami. Esto que dijo Iván, para mí no es nada nuevo, lo conozco desde que llegué acá. Pero en Uruguay hay un segmento que desconoce las cosas que Iván dijo acá, que no tiene nada de malo desconocer, porque yo, por ejemplo, no sé cómo se vive en China, no tengo la menor idea de cómo se vive en Vietnam, no sé cómo se vive en Corea del Norte, es decir, y he viajado, me dice, ¿cómo viven en Irak? No tengo la menor idea. ¿Cómo viven en Kuwait? No tengo la menor idea. O sea que no saber cómo se vive en Cuba no tiene nada de malo. Pero en Cuba, en Uruguay, hay un segmento de la población que considera que Cuba es un paraíso y está sustentado sobre varias bases, pero fundamentalmente es ideológico. Yo tengo un gran amigo, un periodista y escritor uruguayo que vive acá, que es casado con una cubana también, que el turismo uruguayo que va a Cuba es un turismo ideológico. Es decir, va a ver lo que quieren ver y se termina la historia. Y lo que no está bien, dice, bueno, lo que dijo Iván al comienzo, es un país como cualquier otro. Van a llegar y van a decir, vimos esto, y los otros le dicen, pero esto existe. Sí, pero es como cualquier otro. O sea, para algunas cosas es un paraíso y para otras es un país como cualquier otro. Me quedo con la segunda versión. Es un país como cualquier otro. Te decía porque era importante, hay muchas preguntas. Se produjo una polémica con una persona en el muro. Ahora entra Gloria, entró tu madre Sara. Yo te conozco de toda la vida, Iván. No toda la vida estuvimos juntos, pero nos conocemos bastante. Y les puedo decir que pude haber elegido una cantidad enorme de gente para hablar acá. Hubo una razón por la cual elegí a Iván. Yo tengo por lo menos 60 testimonios de cubanos, de amigos, que podían haber hecho este programa. No quise hablar con un uruguayo, que yo lo conozco, que yo conozco la historia de ellos, que conozco a mi hermana Sara, que tiene un pasado impresionante de lucha para criar a sus hijos, trabajando, haciendo un esfuerzo tremendo, que le costó enormemente, que nunca salió de la pobreza, como dijo él, siempre fueron pobres, y que un día emigraron, pero emigraron no porque estuvieran odiando al país, sino porque el país no ofrecía oportunidades. Y lo elegí a Iván, porque este tema lo hemos hablado. Podría haber elegido a Glory, ¿por qué no? ¿Vale? Está Gloria ahí, le digo, Glory, vamos a hablar. ¿Qué te parece? Hablamos de Cuba. Y es muy factible que Glory hubiera sido mucho más dura en algunos conceptos que Iván. Mucho más dura. Porque una cosa es cómo ven los uruguayos la realidad de otros países y otra cosa es cómo los que viven en ese país ven su realidad. Es totalmente diferente. Uno puede decir, qué bien se vive en Estados Unidos. Vive bien en Estados Unidos y gana más de $24.000 por año. Y ahí me quedé cortito. Es decir, más o menos para sobrevivir.
Acá hay muchísima gente que gana menos de $24.000 por año. Acá tú vas caminando por cerca de mi casa, tú sabes dónde vivo. Acá en la pequeña Haití ves a los homeless, como le dicen los vagabundos, los bichicomes, le decíamos nosotros cuando éramos jóvenes, ahí pidiendo limón. Acá hay pobreza, pero que se ve. Yo voy caminando un día, llevaba una persona, estoy hablando de Estados Unidos, muchachos, no estoy hablando de Cuba, estoy hablando de Estados Unidos, cerca de acá, a 10 minutos. A 10 minutos, digo, estos son los cantegriles. Yo un día llevé a una persona muy importante, Iván, perdona que estoy medio rematando ya todas las preguntas que quería hacer y queda para hablar más. Yo llevé a una persona muy importante que tuve que guiarlo, mostrarle la ciudad preciosa, a mí me encanta. Y le dije, como estaba harto de mostrarle puentes, mar, edificios impresionantes, luces, colores, le dije, le voy a mostrar la pobreza. Ah, bueno, me dijo, está barro. Entonces, fuimos a Liberty City y a la pequeña Haití. Elegí bien el lugar para ver. Hay otros lugares, Miami, North Miami, por ejemplo, pero estas eran ideales, todos eran ideales. Y le dije, vamos a ver los cantegriles, de Estados Unidos. Y lo llevé a un lugar que está en la 79, yendo hacia el oeste, y que ahí están las casuchas esas que parecen, sí. que parecen cantegriles. Y me sorprendió la respuesta. Dice, mire bien, yo le quería mostrar, a Miguel Nogueira, cuando vine acá, lo primero dice, vamos a ver la pobreza, vamos a verla, y la ves, la toca, está acá, mira allá. Entonces íbamos por ese lugar, y voy a rematar feo esta entrevista, y él me dice, esta persona que no quiero dar nombre, porque si das los nombres, se lo dijo fulano, ¿viste? Pierde, me dijo, sí, pero tiene aire acondicionado y automóvil. Y yo le dije, pero el aire acondicionado y el automóvil no tiene nada que ver, uno accede al aire acondicionado y el automóvil. Sin aire acondicionado es muy difícil vivir en esta ciudad, y sin automóvil mucho más difícil todavía. No puede trabajar. Tiene que tenerlo, chao. Lo primero que hacen acá es comprarse el auto. Es una de las primeras cosas que se hace, alquilar y comprarse un auto para poder trasladarse. Eso es, que acá se ve, se toca, Y remato con lo siguiente. Yo vi un documental que recomiendo, está en YouTube, y es una gira que Silvio Rodríguez hizo en algunos barrios de Cuba, de La Habana. Es un documental impresionante que lo recomiendo. Tiene un nombre, pero como no pensé que iba a terminar así, recomiendo dos cosas. El Cameraman de Cuba, que está en Netflix, y este documental de conciertos que Silvio Rodríguez dio hace pocos años atrás en barrios de Cuba, reflejan una realidad que llevan a decir en un momento determinado, Silvio Rodríguez, yo no conocía esto. ¡Opa! ¿Escuchaste lo que dije? Yo no conocía esto. No sabía que esto era así. Lo recomiendo. No te quiero apretar en esto. Iván, me alargué para mechar esto al final. Para mí fue un placer. Primero que siempre le digo a tu madre, quiero hablar con Iván. Quiero preguntarle cosas a Iván. Y bueno, ahora se dio. Iván se fue a vivir lejos de acá, no tan lejos, ¿no? Pero pues Estados Unidos es muy grande, pero se fue para Tampa. Y ya uno va envejeciendo y los viajes medios largos, no vale la pena, y nos vamos alejando un poco. Y uno cree que mañana lo va a ver y pronto no los vemos, no es así. Hijo de mi hermana Sara, una mujer de la cual yo me siento profundamente orgulloso. Porque yo conozco toda la vida de mi hermana. Y sus 4 hijos, hay que sacarse el sombrero con sus 4 hijos. Iván es uno de ellos. Iván, Colina Robins, que ahora te digo cómo queda muy largo ahí. Te agradezco enormemente. No fue un programa fácil para mí. No solamente no fue fácil, sino que una persona que yo quiero mucho interpretó mal el programa. Que yo quiero mucho, lo interpretó mal. Lo interpretó muy mal, pero muy mal. No se dio cuenta de lo que estaba pasando. Entró tarde y interpretó algo fuera del contexto en el cual nosotros estamos metidos. Porque ese es el riesgo de este tipo de reportaje. Es el gran riesgo. El gran riesgo es que si no tenemos todos los elementos, podemos llegar a conclusiones equivocadas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Kika me perdona antes, Kika Pérez me dice, dile a Iván que no me borre. Te aseguro que Iván no te va a borrar. Kika, quédate tranquilo. No te va a borrar. Yo te lo digo, hablo por él. No te va a borrar. Pues lo conozco. Es como si yo te fuera a borrar, exactamente, Iván. Es parte de mi sangre. Iván, un abrazo grande, un beso para todos ustedes, a Glory, a tus hijos. Había un tema que podríamos haber hablado, si quiero dejamos para el momento, que es la necesidad de utilizar los servicios médicos por uno de tus hijos, que es muy importante, porque tú tienes dos con él, y ha tenido que tener una asistencia médica desde que nació. Es decir, pero lo dejé, porque podría... Eso es bien de Estados Unidos, lo hablaremos en otro momento. La idea, de Estados Unidos hablamos, y hablamos de Cuba, y hablamos de Uruguay al comienzo. Muchísimas gracias, pero muchísimas gracias. Vale, tío. Saludos para todos ahí. Y lo que pasa es que, bueno, hay muchas cosas más para hablar de Cuba. Lo que pasa es que si nos ponemos a hablar de cada punto, vamos a estar 3 horas más acá. Pero bueno. Espero que nos veamos, no por internet. Sí. Saludo a toda tu gente de mi parte. Bueno, igual para ustedes, tío. Bien, ahí salió, vieron que la tecnología que se repita, dice Robert. Robert, ustedes hicieron muchísimas preguntas, pero yo las voy a cerrar acá. Iván, cierra tú, por favor, así no me muevo enfrente. Gracias. De la pantalla salió Iván, pero estaba todavía con la charla. Es una pregunta. Yo tengo siempre la opción de conversar este tema con cubanos. Preferí un uruguayo. Prefiero un uruguayo, y en este caso mi sobrino, porque lo conozco y aparte yo sé cómo piensa. Y cuando le hice una pregunta, no quise centrar en una brecha que a mí me parece no es tan importante. El progresista conservador es muy, muy vago, y él dijo: yo soy progresista, y se lo aseguro que es. Ay. Bien, yo no sé qué hacer porque tendría que conversar un poquito más y no irme, pero ya llevo un rato larguísimo acá adentro. Ay, no puedo terminar con música. Me pego. No tengo batería en la segunda computadora, que es la que me resuelve la música. Vamos a ver si tengo tiempo. Mientras vamos... Bueno, muchísima gente, muchísima gente. Era la idea. Vuelvo a repetir, fue un programa fue un programa complejo para mí. Pero hace mucho tiempo que lo quiero hacer. Mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Y por lo tanto, me quedé sin batería y no puedo cerrar el programa con música. No puedo cerrar un programa con música. Bien. Me voy, no puedo arreglar este tema. Bueno, muchas gracias por su palabra. No te nombré, María, porque tú también estuviste. A mucha gente que participó estuvo y podían opinar. De pronto un día lo hacemos para que hablen. Algunas respuestas vuelvo a recomendar. En Netflix, El Cameraman de Cuba. Ahí van a tener una respuesta un poco sobre la salud. Es importante. Y en YouTube, esta gira, que es un documental de Silvio Rodríguez por los barrios de La Habana. Es decir, conciertos que dio él en los barrios de La Habana. Bueno, muchachas, me estoy yendo, sin música. Es una lástima esto, no sé qué. Tengo un problema con toda mi tecnología. Así que acá los estoy dejando, y nos encontramos el lunes. Sábado y domingo he decidido descansar. Un día más del que descansó Dios cuando construyó el universo. Un día más, son 2 días. Nos vemos el lunes. Tengo una cantidad de invitados y invitadas. Tengo interesantes que va a dar que hablar. Estamos tratando de que haya presencia en la diversidad en esto que hacemos conjuntamente con ustedes. Un abrazo grande, nos encontramos el próximo lunes.